Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día comenzamos un nuevo mes, el mes de junio. Qué bueno disponer el corazón y presentarle a Dios toda la disposición de la voluntad para vivir en su presencia este nuevo mes. Como todos los primeros días del mes, pues nos consagramos a su divina providencia. Nosotros lo hacemos todos los días, pero pensemos hoy en este Dios que camina con nosotros en el tiempo de la historia y que nos sigue hablando en su palabra. Por eso hoy la iglesia celebra la vida de San Justino Mártir, un hombre filósofo. Buscó a Dios primero en la filosofía con toda la fuerza, después conoció algo del Antiguo Testamento y se convirtió. Había nacido en una región de Samaria y después muere en la persecución del año 165 por Marco Aurelio, la persecución a los cristianos. El día de hoy vamos a proclamar el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo mandaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabes que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿por qué intentan cogerme? Tráigame un denario que lo vea. Se lo trajeron y les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Le replicó: lo que es del César, páguenselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos la mirada al texto, pero antes pidámosle al Espíritu Santo que en este día nos dé el entendimiento para acercarnos a su palabra. ¿De qué nos habla hoy Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17? ¿Quiénes se acercaron a Jesús? ¿Cuál era la intencionalidad de fondo cuando le hacen esta pregunta? ¿Cuál es la alabanza primera que le dicen y después cuál es la pregunta? ¿Y cómo responde Jesús ante esta pregunta? ¿Cuál es la sentencia final de Jesús ante esta pregunta capciosa que le hacen? Segunda lectura, tercera, leámoslo, la palabra, aquello que nos llame la atención. ¿Qué nos genera esta lectura en este primer momento del encuentro con la palabra? Segundo momento, meditación. Estamos leyendo a Marcos, continuamos en la lectura ya en este tiempo ordinario de Marcos, y hemos empezado con Jesús en el templo, y en el templo en la semana de Pascua, cuando va a dar la vida. Y allí hay una hipocresía de aquellos que lo persiguen. En otras fiestas él había llegado y le habían hecho preguntas, se habían puesto, en algún momento trataron de agarrarlo y no era el momento. Y en esta vez están como todos capciosos, como todos con doble sentido. Le preguntan y se muestran muy buenos delante de él, pero por debajo hay una intencionalidad y es hacerlo equivocar para tener un motivo para justificar su captura. Y hay una serie de pasajes que vamos viendo cómo se acercan a él. Ya habíamos escuchado aquello del bautismo de Juan es de Dios o del cielo, y Jesús no le responde nada porque les dijo que ellos respondieran si venía del cielo o era de la tierra, y entonces ellos se vieron ahí como en la necesidad de decir que no sabían y Jesús no le respondió. Otra vez se acercan. Y aquí nos dice hoy quiénes se acercan a Jesús. El contexto es el templo, es la gran Pascua, hay muchas personas y están ellos con esa cara de buenos, como muy, muy amigables con Jesús, pero tienen otra intención en su corazón. Y es esta: se acercan fariseos y partidarios de Herodes, es decir, herodianos. Sabemos que el Sanedrín y la política, más bien la institución religiosa hebrea, estaba formada sobre todo por saduceos y fariseos. Los herodianos se movían a nivel político. Para los saduceos y los herodianos, pues no era tan grave pagar impuestos porque habían estado muy de la mano con ese vasallaje
del Imperio Romano y lo veían bien. Los fariseos no estaban tan de acuerdo con la dominación romana y mucho menos los celotas, que era un movimiento que quería la liberación del Imperio Romano. Entonces, para que nos ubiquemos en el tiempo de la Palestina, en el tiempo de Jesús. Ahora bien, Israel tuvo muchas dominaciones en el tiempo, en la historia. Y Dios los libera y les da una tierra y tristemente optan no por Dios, sino por sus egoísmos, por sus idolatrías, y empiezan a sufrir primero el destierro y van llegando imperios, los asirios, después los babilonios, llegan más adelante los griegos, los seleucidas, que son los que siguen a los griegos, tienen un tiempo como de paz cuando vienen los macabeos y tratan como de establecerse allí, pero después viene la dominación romana, que inicia ahí con circunstancias históricas que pasaron ante los partos y los romanos que se luchaban en esa región de la Palestina, y cómo terminan con un apoyo inclusive de Herodes el Grande, que era hijo de uno de los generales que habían apoyado a unos de estos romanos, pues terminan los romanos entrando poco a poco a tener un dominio completo de Israel, pero permitieron unos vasallajes, reyes vasallos, los hijos de Herodes el Grande. Herodes el Grande había ayudado a Roma y Roma le permitía allí ser rey, pero pues, el emperador era la máxima autoridad. Y va ampliando Roma su poder y permite a Herodes Antipas estar en la Perea, en la Galilea, Herodes Filipos en el norte. Habían puesto a Arquelao, otro hijo de los de Herodes, en Judea, pero no sirvió y lo removieron, y ya mandó un pretor directamente a Roma, a Poncio Pilato, a que dominara esa región. Los otros también estaban bajo Roma, pero les permitían ese vasallaje, ser reyes vasallos. Y dentro de esa situación hay todo un manejo económico. Y como vasallos tenían que rendir un impuesto a los romanos. Había ya un impuesto, y era el impuesto del templo, y ese era parte pues de la vida religiosa, y lo aceptaban como Israel siendo una teocracia, todo referente a lo político a Dios. De hecho, el Sanedrín era formado por saduceos, fariseos, y entre ellos escribas, doctores de la ley, que tenían todas estas funciones, pero era una teocracia. Ellos veían todo el gobierno de Israel bajo la dinámica de la Torá y de la ley de Dios, que es algo distinto a lo que hay ahora en las repúblicas democráticas, laicas. Pero en ese contexto es que se dio esta situación, para que nos ubiquemos un poquito. Y entonces ellos, como vasallos de Roma, como parte del imperio, tenían que dar unos tributos, y unos tributos que les dolía, sobre todo a los celotas y a los fariseos, porque eran dineros que iban a parar a Roma, y fuera de eso, si miramos esto de las inscripciones de las monedas, pues para ellos eso sería una idolatría, tener esas caras ahí de un humano en esas monedas. Pero esa es la situación. Entonces, como se unieron, estos que peleaban entre saduceos y fariseos, como pasa a veces dentro de los senados de los países que discuten entre los partidos de oposición y no sé qué, pues dentro de ese dominio religioso, tenían unas pugnas entre fariseos y saduceos, pero para perseguir a Jesús sí se unieron, y se les aliaron los herodianos, que pues Jesús nunca mostró que iba contra el poder ni del César ni de Herodes Antipas, y eso quedó claro, pero los herodianos estaban ahí como pendientes de qué iba a pasar con Jesús, y por eso pues están aquí como en una pregunta trampa a Jesús, a ver qué responde. Y la pregunta la hemos escuchado antes de esa adulación: eres sincero, maestro, no te importa nadie, no te fijas en apariencia, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. Adulación, palabras que no van con Jesús, porque Jesús lee el corazón. Por eso Jesús de una es la verdad, y por eso les dice, los hace ver como hipócritas. ¿Por qué intentan cogerme? ¿Por qué son hipócritas? ¿Por qué traman esas preguntas? Pero venga pues, y les devuelve pues toda la situación para que ellos miren. La pregunta está clara, la conocemos ustedes y yo muchas veces, se volvió un adagio popular, un refrán: denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y entonces estos quieren saber si se puede pagar impuestos o no. ¿Es lícito pagar el impuesto al César? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús sabe que si responde que sí, se va contra el pueblo y sobre todo fariseos, y lo van a acusar de vendepatria. Si dice que no, pues le van a decir al César
y a Herodes Antipas y a los herodianos que apoyaban el imperio romano, que había uno que quería sublevar al rey y querían llevarlo a algo que Jesús siempre se vio libre de no caer en ese juego del mesianismo político. Porque los judíos esperaban y los hebreos esperaban un Mesías al estilo político como David, que avasallara, que dominara regiones, que quitara el dominio romano. Y Jesús no trae un reino humano, Jesús trae el reino de Dios que no está sujetado a dominios y a reinos humanos que hoy están y mañana no están. Que están sometidos a una sola región geográfica. Dios vino para todos los pueblos. Entonces no hay ningún límite en el tiempo, en la geografía, ni en la historia. Ustedes y yo sabemos que las dominaciones en los tiempos, primero está un imperio, después se levantan otros contra ese imperio, después van y se levantan otros. Ahora nuestras repúblicas democráticas, pues que han venido a hacer por elecciones y por voto por mayoría popular, pues siempre hay también esa situación que es parte de la política y está bien, pero siempre hay intereses muy humanos y entonces unos están hoy en el poder y después otros están en el poder y esa es la historia del mundo hasta que comprendamos que Dios al final tiene toda la palabra sobre esta historia humana y el reino de Dios está dado para aceptarlo en el corazón. Entonces Jesús les responde de una manera que trasciende lo que ellos querían escuchar. No cae en ese círculo de tener que dar algo como doy un sí o un no de esta forma. Por eso entonces utiliza el objeto que están hablando. Traigan un denario y una moneda. Se lo trajeron y les preguntó, ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Y ahí estaba Tiberio César, era el emperador de la época. Entonces den al César, páguenle al César, lo que es de Dios, dénselo a Dios. Y se quedó sorprendida todos por aquella respuesta de sabiduría. Y esto hay que entenderlo muy bien porque esta expresión se ha manejado en los tiempos desde distintos ámbitos. Pero aquí es bueno conocer cómo no se puede negar un orden temporal de las cosas. Vivimos en el mundo y se ha llegado a vivir en estos estados, repúblicas democráticas que tienen unas leyes y tienen unos impuestos y tienen todo un orden de la vida pública, de la vida temporal y en esas nosotros estamos inmersos en este orden temporal de las cosas, los que creemos en Dios. Pero aquí la respuesta de Jesús no es que ponga a Dios y a lo temporal al mismo nivel. Para los creyentes Dios siempre está por encima, hay una jerarquía, pero no se contraponen. Pueden ser complementarios siempre dándole la jerarquía a Dios. Es decir, si ustedes y yo somos creyentes hoy, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues lógicamente para nosotros Dios tiene un valor absoluto. Lo temporal tiene un valor relativo, o sea, está para un tiempo, para un momento especial, estamos viviendo en un contexto histórico. Y como cristianos y darle a Dios lo que es de Dios, pues reconocemos que hay un bien común y obramos en rectitud, con un valor cívico y con una verdad, con dar lo que hay que dar como aporte para una sociedad justa, libre, que vive en un bienestar donde todos aportan. Eso está claro. La situación es que la jerarquía sí está en la opción de dar a Dios lo que es de Dios. Y la pregunta aquí es para ustedes y para mí hoy, ¿qué le damos a Dios? ¿O qué absolutizamos del mundo? Porque a veces sabemos que estamos en el mundo y vivimos dentro de una sociedad y hay unos deberes y unos derechos y debemos cumplir pues todos estos deberes y dar lo mejor. Porque el que es cristiano da lo mejor. San Pablo en el capítulo 13 de los Romanos, versículo 1 al 8, habla de estas autoridades legítimamente constituidas en el mundo que hacen parte de una capacidad que Dios les ha dado y cómo responde a alguien que es creyente. Y lo pueden mirar, Romanos 13, 1 al 8. Y entre ellos hay que pagar impuestos, que es para el bien común, claro que sí. Y en este orden de ideas Jesús pues también entra dentro de eso, como, bueno, esto hace parte del orden temporal de las cosas, pues denle a César. Jesús no venía a reñir contra el César. Jesús venía a dejar una semilla en el corazón que transformara a todos desde dentro. Y el que se hace seguidor de Jesús sabe que está con los pies en la tierra aquí en la vida cotidiana, da ejemplo, da testimonio de rectitud, pero sabe que su absoluto es Dios. Su absoluto es Dios. Lo otro está en el tiempo, en la historia, sabe que hay intereses humanos y que el mundo se mueve a través de odios, de partidismos, de un montón de cosas. Y eso nos sirve para nuestro hoy y nos sirve para Colombia también. ¿Cómo respondemos como creyentes ante nuestros deberes ciudadanos? Claro que hay que responder por el bien común de las cosas.
Cuando no se cumplen, pues vemos este caos que se ha generado en muchas circunstancias, pero es que eso trae una historia y ahí habría distintas aproximaciones, pero lo importante es que si somos creyentes, buscamos la verdad y sabemos que no es contraproducente en algún momento dar lo que hay que dar como ciudadano. Ahora bien, puntualmente en este ámbito de la hacienda pública y de los impuestos, pues todos los gobiernos tienen impuestos, tasas, aranceles, tienen distintos ingresos que no dependen de impuestos, sino que son empresas que tienen los estados y tienen cómo recurrir a préstamos internos en su país o por fuera de sus países. Y con eso financian el gasto público. Esa es la hacienda, si hablamos hoy pues de impuestos. Y cómo se maneja y cuáles son los fines que tienen. Y hay que tener algo claro, que cuáles son los fines. La redistribución del ingreso, el mejor manejo de todos estos recursos, la estabilidad y el orden en las finanzas de un Estado. O sea, como la vida económica de ustedes y yo, cuánto nos entra y cuánto nos gastamos. Si nos gastamos más de lo que nos entra, pues hay que endeudarse o hay que reducir el gasto que tenemos. Y eso es lo mismo en el manejo del Estado y eso es parte del orden temporal de las cosas. Y también, a través vía impuestos, se tiene un desarrollo a largo plazo. Ahora bien, eso en el orden normal de las cosas, pues sirve para todos los que viven en una nación y se debe hacer. Ya la otra cosa es cómo se maneja y la otra situación es la constatación de que muchas veces no hay redistribución del ingreso porque hay robos, porque hay intereses, porque tristemente en nuestros países se presenta una mentalidad como de cuando subo al poder entonces acaparo y me olvido de los otros y los fines que se emprenden para la educación, para la alimentación, para la promoción y el desarrollo económico de otros menos favorecidos, pues no se logra dar de muchas formas y cada quien puede ir mirando y analizando eso. Pero que en nosotros no caiga esa pelea, pues porque se nos volvieron, Colombia está por ejemplo muy polarizado en muchos frentes y claro, hay unas situaciones que constatamos. Ahora bien, si miramos pandemia y hablemos puntualmente, reforma tributaria, entonces hay ciertas cuestiones y claro que cuando uno gasta más necesita recibir recursos y el Estado necesita los recursos, pero ¿cómo se han manejado anteriormente los recursos? Ese es el dolor del corazón de muchos. Y en esta situación ante la pandemia que ha generado un caos económico, ¿cómo se hace? Y dentro de estos impuestos, ¿cómo está la clase alta, media y baja? Lógicamente siempre se dice que es lógico que el que tiene más paga más, pero hay unas, como se modelan o como se hacen, muchas veces la clase media está siendo golpeada e indirectamente la clase más pobre también. Entonces, de eso se escuchan muchos frentes y muchas opiniones. ¿Qué hay que hacer? Evitar las idolatrías a seres humanos. Pedirle a Dios como el orden, el discernimiento de cómo ser buenos ciudadanos, cómo hay que pagar lo que hay que pagar, cómo hay que cumplir los deberes que hay que cumplirlos. Claro, tenemos derechos, pero hay que cumplir unos deberes. Pero pedirle a Dios nuestros apasionamientos. Los fariseos eran apasionados, los saduceos eran apasionados y peleaban. Solo se unieron para perseguir a Jesús. En Colombia y en el mundo entero se dan esas divisiones y esos pleitos, pero el ideal sería el bien común de todos los pueblos. Pero así tenemos esta tendencia que en el corazón humano del poder, del prestigio, y se ha llenado de robo y de muchas cosas que generan muchas preguntas. Dios no va en contra del orden temporal de las cosas. Antes, por el contrario, quien acepta a Dios en el primer orden de la vida sabe cómo vivir en el mundo político, económico, religioso y no son excluyentes. Vive su vida con una rectitud de intención. Entonces, ¿cómo hoy esta palabra me mueve a mí para amar a Dios sobre todas las cosas, que es el mandamiento para nosotros los creyentes? Pero eso implica cómo me muevo en el día a día. En el ámbito político, la política en sí, como un movimiento para el bien público es fundamental y es buena. Pero ¿qué se ha convertido? Esa es la pregunta. Claro, los cristianos podemos también tener objetivos y podemos hacernos preguntas sobre este orden de las cosas, cómo se manejan. Y cuando ya se van en contra inclusive de dar a Dios lo que es de Dios, pues tener objeción de conciencia y decir, no, jamás. Porque tristemente no todas las leyes terminan siendo morales, porque sabemos, por ejemplo, si nos dicen que se pueden matar los niños en el vientre, inclusive ya no sé cuántos meses, pues eso no es moral y con eso sí nos podemos parar en la raya porque se puede tener objeción de conciencia. Pero las cosas que están dadas para que todos vivamos bien, por el orden público o por el bien común y la distribución del ingreso y el aporte que todos damos,
Cuando es objetivo y es claro y hay buen manejo, claro que hay que hacerlo. Eso nos impide, pues cada quien tiene distintas visiones de políticas, económicas, y las habrá, y nuestros estados ahorita tienen un modelo económico neoliberal, y entonces tiene unas ventajas, pero trae otras desventajas y genera ciertas brechas. La iglesia tiene una posición no de decir es que la economía tiene que regirse a esto y esto y esto, sí. Da unos puntos claves dentro de la doctrina social de la iglesia, con unos principios que nos ayudan bajo la luz del evangelio a saber cómo vivir en este orden temporal de las cosas, dándole la prioridad a Dios. Ese es el trasfondo más grande de hoy. Entonces, aquí no es que haya que oponer a César a Dios, ni a lo temporal, ni a lo espiritual, ni lo político a lo religioso, ni la autoridad civil al reino de Dios. Estamos en un orden temporal, pero para nosotros los creyentes el primer lugar es Dios. Y vuelvo a hacer énfasis, el que le da todo al todo, el todo le da todo. Para nosotros Dios es nuestro todo. Estamos en el día a día, cómo vivimos como cristianos dando ejemplo, sin generar controversias, sin idolatrar ídolos humanos, que eso se ha vuelto mucho en las situaciones políticas. Claro, ustedes y yo podemos tener como un pensamiento de decir, este hombre tiene unas buenas características para gobernar y podemos tener como una cosmovisión de lo político y de lo económico. Claro, no nos desentendemos del mundo, pero ¿cómo ilumina mi fe estas situaciones del día a día, de lo que pasa? Y no nos lleve esto a la violencia, porque la violencia deslegitima todo. Todo se cae cuando hay violencia. Ya con la palabra y con los consensos y con la participación política de alguien que cree, lo puede hacer y mostrar desde sus principios y el aportar ideas. Pero es que eso es con la vida diaria, con la rectitud de corazón, con la intención del corazón. Estos no les interesaba ni siquiera pues Jesús, lo que querían era destruirlo y se inventan una pregunta capciosa. Esa es la intencionalidad del corazón. Para nosotros es seguir a Dios de todo corazón, darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es rectitud, pedirle a Dios la sabiduría de cómo no caer en estos círculos viciosos de los poderes humanos que tienen muchas intenciones por debajo, pero sabemos que tenemos que aportar todos y que tenemos que cumplir unos deberes que todos tenemos. Y cómo vivimos y aceptamos el reino de Dios, que es la fuerza para transformar estos reinos humanos que son muy pasajeros. El reino de Dios hacia la inmortalidad. Esa es nuestra vida. Dispongamos hoy el corazón, presentemos toda nuestra vida en Dios. Y hay algo para que terminemos. Le mostraron la moneda que tenía la imagen del César. Ustedes y yo estamos creados a imagen y semejanza de Dios. De Dios. Y eso nos mueve a movernos hacia Él con todo el corazón. Él es nuestro absoluto. Nuestra vida no es solo materia, sino que es espíritu unido a la materia. Y sabemos dónde estamos y para dónde vamos. Creados a imagen y semejanza de Dios. Las monedas sí tienen unas representaciones y el dinero fluye y se necesita como un medio de cambio y es un medio neutro. Es la intencionalidad del corazón lo que hace daño. Los impuestos pueden ser muy buenos y un Estado puede decir económicamente sustentable, es que me faltan estos recursos y se van a conseguir. Vamos a disminuir el gasto público y vamos a aumentar estos ingresos y esto afecta a la clase alta, media, así, así. Y lanza propuestas. Y ya se van llegando a concertar qué es válido y qué no y cómo se hace. Pero nosotros, lo de Dios, lo que es de Dios, lo tenemos que vivir como con la fuerza más grande del corazón y eso nos permite la sabiduría para vivir el día a día, para decidir políticamente, económicamente, hasta en la economía propia, cómo manejar los recursos. Dios viene a darnos una sabiduría y una gracia para con los pies aquí saber para dónde vamos. Jesús no vino a traer mesianismos de reinos políticos con armas y con cuestiones de crear divisiones. Vino a unirnos en el reino de Dios. Y en esto se generan entonces unos que son muy laicos y no quieren nada de iglesia, pero hay otros también entonces que solo reino y no puede, lo humano no tiene sentido. Hay que mirar cómo se complementan, pero la prioridad la tiene dar a Dios lo que es de Dios y todo se ordenará. Podemos decir que por añadidura, no cruzados de brazos, pero vamos teniendo la sabiduría de cómo vivir en medio del mundo, sin ser del mundo. Con las responsabilidades y obligaciones que todos tenemos porque estamos aquí en comunidades vivas
que tienen un bien común y que cuando están iluminadas por el Evangelio tienen un factor multiplicador muy grande, muy grande. Qué bueno que comprendamos hoy esta enseñanza de Jesús y los invito para que hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra. Enséñanos hoy a vivir en el mundo, dándote a ti que eres nuestro todo, lo mejor, nuestro tiempo, nuestra búsqueda, y que en este encuentro contigo logremos transformar el mundo, lo temporal, lo económico, lo político, que nos des la sabiduría de cómo acercarnos a esta realidad diaria que tenemos como sociedades en democracias que se han establecido para el orden del día a día. Bendito sea, Señor, Hijo del Padre, porque nos enseñaste a dar a Dios lo que es suyo y a la autoridad civil la obediencia debida. Con el ejemplo de tu vida nos mostraste que tu discípulo debe ser el mejor ciudadano, leal, justo, responsable, cívico y solidario, pero si tú, Señor, no nos construyes la casa, en vano vigilamos, madrugamos y trajinamos. Concédenos tu espíritu de amor y de servicio para que testimoniemos ante nuestros hermanos que tu reino tiene la primacía en nuestra vida. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué le estoy dando a Dios? ¿Y cómo vivo en el mundo del día a día? ¿Soy fanático de seguimientos de partidos humanos? Vuelvo y repito, se puede, claro que se pueden tener visiones de la vida y participar y ver que alguien puede tener un buen liderazgo. Pero soy muy apasionado y entonces juzgo y busco pelea o hasta reacciono violentamente. Esa es la pregunta. Y en la primacía, amar a Dios sobre todas las cosas, le doy a Dios lo que es de Dios, le doy todos mis esfuerzos, mis pensamientos, mi búsqueda. ¿Cómo estoy? ¿Cumplo mis deberes como ciudadano? ¿Qué tipo de ciudadano soy? ¿Y qué le enseño a mis hijos cómo vivir? ¿Soy apasionado en estos movimientos humanos? Es parte de todo esto. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.